vamos a hablar un poco de las enfermedades infecciosas, que en realidad es muy poco, y algunas mediciones o indicadores, los más básicos, los más simples para que ustedes en el futuro, cuando tengan que aplicar, ya sea una tasa, una razón, una proporción, sepan cuál es la fórmula y qué es lo que define el numerador del denominador, ¿ya? Bueno, esos son como los últimos conceptos que vamos a ver para la tercera prueba, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, las enfermedades crónicas yo creo no son desconocidas por parte de ustedes. Creo que más de alguno podría tener a lo mejor en su familia una persona o un cercano, ¿cierto?, que esté padeciendo una de estas enfermedades que lamentablemente desde hace un tiempo hasta ahora han aumentado mucho, ¿ya? Demasiado podría decirse. Y que obviamente son las causantes hoy, en la actualidad, de la principal causas de muerte. Estas matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale más o menos al 71% de muertes que se producen en el mundo. Estamos hablando de que el otro porcentaje significa accidentes, asesinatos, homicidios, quizás algunas enfermedades infecciosas por aquí y por allá, pero las crónicas realmente son una epidemia. Y más que epidemia, ya yo diría una pandemia. Cada año mueren 15 millones entre 30 y 69 años. Y eso realmente es alarmante porque significa que mueren prematuramente. Se supone que por una cosa de la vida, la persona debería estar bien, en buenas condiciones, desde los 70 para arriba ya decir, mira, ya está como para fallecer, ¿cierto? Más que la expectativa de vida, usted sabe, ha aumentado. Y esto ocurre también en países de ingresos bajos y medios, ¿ya? Algunos factores que tienen que ver con la conducta o modificables son el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo de alcohol y de las dietas que lamentablemente aumentan el riesgo de morir por causa de estas enfermedades. Por eso es importante, ¿cierto?, la detección precoz, porque así se llega obviamente más rápido, el cribado en el sentido que tiene que ver con el screening, el diagnóstico, cómo hacemos el seguimiento de la persona y el tratamiento, ¿cierto? Y algo que se ha sumado en el último tiempo son los cuidados paliativos para las personas que lamentablemente no tienen mejoría, por ejemplo, el cáncer, ¿ya? Entonces son componentes fundamentales en la respuesta de estas enfermedades no transmisibles. Para darnos cuenta más o menos del panorama general, ¿cierto? Estas tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Ahora, por mucho tiempo se decía que la hipertensión se heredaba, o sea, no se hereda la hipertensión, ¿ya? No se hereda la diabetes, o sea, son condiciones habitualmente conductuales y ambientales las que van a generar la enfermedad. ¿Cuáles son las principales? Aquí tenemos las cardiovasculares, dentro de ellas todo lo que son los infartos, cerebrovasculares, aneurismas, trombosis, ¿ya? Todas esas son relacionadas a lo cardiovascular y que obviamente el precedor de todo ello es la hipertensión arterial. El cáncer, por otro lado, en tercer lugar, las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, usted lo va a encontrar en la literatura, y el asma, ¿ya? Y la diabetes, que lamentablemente en el último tiempo ha tenido un aumento considerable. Y estas afectan desproporcionadamente, sobre todo a los países de ingresos bajos y medios. ¿Y por qué está relacionado el tema del nivel socioeconómico? Porque tiene que ver con el acceso, tiene que ver con el diagnóstico precoz, tiene que ver con tener el mejor tratamiento, ¿cierto?, para poder, entre comillas, ¿cierto?, tener una mejor calidad de vida.
Porque al ser crónica, significa que una vez que ya se detecta, te acompaña toda la vida, ¿ya? O sea, todavía no hay enfermedades que tienen alguna reversión, no. O sea, un hipertenso puede mantenerse con las presiones arteriales, ¿cierto?, en el límite, pero eso no significa que dejó de ser hipertenso, ¿ya? Sino que lamentablemente la enfermedad ya provocó un daño, ¿sí? Y con el tiempo también este daño es degenerativo y acumulativo. Lo mismo pasa con un diabético. O sea, un diabético no deja de ser diabético de la noche a la mañana, ni por un excelente tratamiento, no, porque ya el daño se produjo. Entonces, el tratamiento es más que nada para mejorar la calidad de vida de la persona, aumentar su expectativa de vida, ¿cierto? Y que no tenga complicaciones, porque, por ejemplo, una persona diabética con el tiempo podría presentar una hipertensión, ¿ya? Y eso está netamente relacionado. ¿Quiénes corren, cierto, el riesgo de padecerla? Todos los grupos de edad, todas las regiones. Acá no hay distinción entre hombres y mujeres, entre mayores y menores. Lamentablemente, con el tiempo, esto ha ido cambiando. En la antigüedad, sí, eran más atribuidas a personas mayores de 70 años. Pero hoy, ¿cierto? La gran masa que presenta estas enfermedades están entre los 30 y 69 años, pero no deja de ser que jóvenes, ¿cierto? Adolescentes ya presenten enfermedades crónicas, niños también. Por lo tanto, ellos son los más vulnerables, ¿ya? Y obviamente hay factores de riesgo que van a favorecer, ¿ya? Una es la dieta, lo otro, ¿cierto?, es la poca actividad física, la exposición al humo del tabaco, porque no necesariamente tienes que ser fumador, tú puedes ser también un fumador pasivo, en donde estás expuesto a este humo, y el uso nocivo del alcohol, ¿ya? Otra cosa es que va a favorecerlo son la urbanización rápida y no planificada. Bueno, cosa de verlo, hermano. Bueno, por lo menos en las regiones todavía hay cierto control con respecto a la urbanización. No hay grandes edificios, ¿cierto? Todavía hay áreas verdes. En algunas regiones han rescatado espacios, lamentablemente en otras no, se han perdido porque justamente no es planificada. O en Santiago, ¿ya? Ahí tenemos el gran ejemplo de cómo tú abres la ventana en un edificio y te encuentras con la ventana del edificio del frente. O sea, es una cosa impresionante, ¿ya? Entonces, eso lamentablemente favorece a las enfermedades crónicas. Ahora, el estrés también es un factor crónico y justamente es por esto, ¿ya? Y el estrés me va a llevar a aumentar la presión arterial, la hipertensión, y después al final puedo desarrollar una hipertensión y así. Entonces, es complicado el tema. ¿Por qué? Porque es muy masivo. Lo otro es la mundialización de modos de vida poco saludables. El ritmo, ¿cierto?, que hoy tenemos, la competencia que hay con respecto a, por ejemplo, al haber pocas oportunidades de trabajo, la persona que ya tiene el trabajo tiene que hacer a lo mejor muchas cosas para mantenerlo, aumentar las horas extras, casi no come, no tiene de espacio para descansar. O sea, es realmente impresionante. Ya, imagínate, las personas no van a comer a su casa, ¿cierto? Sino que se quedan en el trabajo, se llevan la comida y no falta, ya, no alcancé a cocinar, así que ya, me compro algo por acá, algo. Y ese algo que es habitualmente un alimento muy procesado. Ni hablar en otros lugares, por ejemplo en Santiago, donde no, la gente no va a la casa. ¿Por qué? Porque el tiempo de traslado que significa para ir y de vuelta es imposible. 1 hora y media para allá, 1 hora y media para acá. Entonces al final almuerzan ahí. Y almuerzan a veces ahí, en el escritorio, o sea, donde están trabajando. Y no se paran y están ahí detenidos, ¿cierto? Entonces ahí ya volvamos a lo de la inactividad física. Entonces, es súper complicado. Y obviamente por esta alimentación, que es más expedita, la famosa comida rápida, comida chatarra también se le puede llamar,
nos favorece el aumento de la glicemia, los lípidos, y eso después nos va a llevar a un sobrepeso, una obesidad. Y estos son los famosos, ¿cierto?, llamados riesgos metabólicos, que van a poder dar lugar a enfermedades cardiovasculares y son las que obviamente nos llevan a muertes prematuras. Entonces, ¿por qué se consideran epidemiológicas? Porque son las principales causas de mortalidad, ¿ya? Y por otro lado, ya desde el 2008, hace más o menos 12, 15 años atrás, que ya se está viendo un aumento sostenido, ¿ya?, en las muertes. Imagínense, para el 2008 ya eran 36 millones, ya para el 2015 estamos hablando de 41 millones de personas, y de los cuales la mitad era sexo femenino. En ese sentido la proporción es casi igual, pero un 29% eran menos de 60 años de edad. Entonces, al ser de larga duración y estas evolucionan lentamente, obviamente van degenerando tu cuerpo. Aquí tenemos las 4 principales. Lo que se atribuye a las enfermedades cardiovasculares, 17.9, ¿ya?, millones cada año de muertes. El cáncer cobra 9 millones de personas más. La enfermedad respiratoria 3.9 y la diabetes 1.6. Y estas son las 4 enfermedades responsables del 82% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ya? Esto ya lo comenté. Entonces, todo parte de acá, ¿cierto? Una urbanización no planificada, la globalización de algunas conductas, la tecnología, chicos, aunque no lo crean, ya estamos nosotros viviendo un proceso en donde, imagínate, estamos sentados. Antes, ¿qué hacíamos cuando íbamos a la universidad? Teníamos que movilizarnos para ir a la sala, para ir al laboratorio, para ir a hacer la consulta, para ir a la biblioteca, el venir de la casa, ¿cierto? Tomar una locomoción o venir caminando o en bicicleta, no importa, pero te movías. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Te levantas? No, algunos de ustedes ni siquiera se levanta, prende nomás el computador, ¿cierto? Y ahí está el movimiento de tu mano. Entonces, la tecnología, estamos claros que nos favorece para algunas cosas, porque a un clic puedo obtener muchas cosas, pero el daño que nos estamos haciendo es acumulativo, ¿ya? Acumulativo. Y ustedes que son jóvenes, les quedan tantos años todavía de vida, es importante que vayan adquiriendo conductas más sanas, ¿sí? Si quieren tener una mejor calidad de vida en el futuro. Entonces, ojalá este tema del teletrabajo, que se va a ver quizás como una opción en el futuro, sea medido, ¿ya? Medido en el sentido de que sea proporcional a la actividad física que tú deberías hacer, ¿ya? Entonces, todo este grupo de factores también nos lleva a tener factores, una dieta inadecuada, la inactividad, el consumo del tabaco, que muchas veces está asociado al estrés. ¿Te has dado cuenta, típico, que cuando una persona está nerviosa se pone a fumar? Bueno, ¿te fijas que está asociado? Y bueno, el consumo de alcohol también tiene que ver muchas veces por situaciones de salud mental, que obviamente no ven salida y se abocan al alcohol. Y de esto nos lleva a los factores intermedios que nos van a llevar a una hipertensión, a una hiperlipidemia, hiperglicemia, al sobrepeso y la obesidad, y se van a desencadenar algunas de estas enfermedades crónicas. Ahora, estos comportamientos, ¿cierto?, que son modificables, como el consumo y todo, va a depender netamente de la persona. Pero cómo nosotros, ¿cierto?, como profesionales de la salud, desde el punto de vista de la atención primaria, principalmente, nosotros ayudamos a que esto se modifique. Tiene que ver con la promoción, tiene que ver con la prevención primaria, principalmente, antes de que se presente la enfermedad, ¿cierto? Pero ahí es donde no depende 100% del equipo de salud, sino que tiene que venir de la mano de un apoyo, ¿cierto?, estamental. Es decir, el Estado se tiene que hacer cargo de esto. Cargo no solamente en momentos
así como especiales en el año hacer campañas, sino que esto tiene que ser masivo y ojalá todo el año, chicos. No sirve que en agosto solamente se hable del mes del corazón, cuando las enfermedades crónicas más encima, cardiovasculares son las principales factores de muerte. Todo el año debería haber propaganda y tiene que ser de impacto, porque si no hay impacto, yo no cambio el switch, yo no cambio mi mentalidad, la conciencia, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, lamentablemente en Chile no es así. Todo se trata de ocultar, todo le bajan el perfil, ¿cierto? Si la imagen es muy brusca, la ponen borrosa para que no te afecte, pero no, pues si lo que necesitamos es que nos afecte, ¿ya? Lo mismo pasa con el tabaco. O sea, el tabaco, usted ve la cajetilla de cigarrillos, no sé si ustedes fuman, pero ¿qué van a ver atrás? A don Miguel ahí con una traqueotomía. ¿Qué efecto tiene? A mí no me da nada, yo no fumo, pero imagínate, a mí no me afecta en nada eso. Pero si a lo mejor pusieran otras imágenes más crudas, ¿eh? Porque al final ese es el concepto, quizás, ¿cierto? En ese que es fumador crónico, que es una cajetilla al día o más, cree algo de conciencia, ¿sí? Y por el resto también, o sea, ¿qué pasa con los efectos de exposición al humo ajeno? Bueno, en ese sentido, podemos decir que sí se han hecho campañas, porque antiguamente se podía fumar en cualquier parte, ¿cierto? Pero hoy no, hay lugares, y si no es penado por la ley, estamos claros, ¿ya? Pero es como tener un lugar para que fumen, o sea, hay que también ver el trasfondo de la situación. ¿Qué pasa con el sodio? El consumo de sodio todos los días, pues chicos, sal. Todo tiene sal, todo tiene sodio, aunque es dulce, pero para mantenerlo y dure más, ¿cierto? Y no sea tan perecible, sal. Entonces, el pan, imagínate, en Chile es uno de los países que consume más pan en el mundo, ¿ah? Y todo tiene sodio. Y eso ya se le atribuye 4.1 millones de muertes. ¿Mm? Y por otro lado, el consumo de alcohol, 3.3 millones. O sea, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol lamentablemente es de fácil acceso, ¿sí? Si a nadie es que se le puede negar, pero es el consumo riesgoso. Ese es el problema, ¿ya? El riesgoso, el que realmente va a provocarte daño. Los impuestos, eso es un factor. Ahora, nosotros en Arica, hasta antes de la pandemia, estábamos favorecidos de alguna manera porque, bueno, en Tacna se adquiría a módicos precios. Entonces, en forma masiva, tú podías tener alcohol, lo mismo que el cigarrillo. Pero distinto sería si, por ejemplo, ya al subir los impuestos, te duele el bolsillo. Entonces, lo piensa. Ya el consumidor lo piensa 2 veces antes de. Pero en Chile no es muy regulado, ¿ya? Eso está claro. Y por otra parte, la poca actividad física puede llevarse unos 1.6 millones de muertes anuales, ¿ya? O sea, no es poco el hecho de no tener actividad física. Y nadie dice una actividad física extenuante, de correr, no, solo con que se camine media hora al día ya es un factor protector, ¿ya? Porque hay que también hablar de factores protectores, que son los que obviamente van a evitar el desarrollo de estas enfermedades. Y con respecto a los factores de riesgo metabólicos, ahí ya, si yo no mejoro mis conductas, voy a tener aumento de la presión, riesgo de sobrepeso y obesidad, hiperglicemia, hiperlipidemia. Y cuando hablamos de hiperlipidemia significa que tengo el colesterol elevado, los triglicéridos que están relacionados más al consumo de carbohidratos, y eso, cierto, se transforman después en grasa. Y son lamentablemente los causantes de los infartos. ¿Por qué? Porque es un ateroma que se forma por ahí, se queda y provoca el infarto. O esas pequeñas ateromas se van impactando en la circulación más pequeña, más fina, y ahí, ¿cierto?, me provoca las trombosis. Y, ¿cierto?, todo esto es atribuible al 19%, ¿ya?, de las muertes a nivel mundial, ¿ya?
Bueno, el tabaco cobra 6 millones de vidas al año y eso puede decir que para el año 2030 podría llegar a 8 millones, ¿sí? Pero como es una proyección, esta se puede adelantar, ¿sí? Y así, 3.2 para la actividad insuficiente, 3.3 por el consumo de alcohol y 1.7 ya por todo lo que es ingesta de sal. O sea, esto va, si se dan cuenta, increciendo. Cada año es más proporcional o es más exponencial con respecto a los anteriores. Todo va en aumento. Si nosotros relacionamos los factores de riesgo con estas principales 4 enfermedades, se dan cuenta que los factores son en común, o sea, son denominadores comunes. La alimentación inadecuada, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco, ¿ya? La presión alta, la glicemia, todo está relacionado al final casi a las 4. Y esto es lo que refleja la última encuesta nacional de salud comparada a la penúltima, que fue en el año 2009-2010, con respecto al consumo de cigarrillo. Vemos que hubo una disminución, ¿sí? Tanto en el grupo etario de 15 a 19 como el 20 a 29. O sea, estamos hablando acá casi 20 puntos porcentuales y aquí estamos hablando de 13 puntos porcentuales. ¿Pero por qué? Bueno, se atribuye de que se disminuyó el consumo de cigarrillos, pero aumentó el consumo de marihuana. ¿Ya? De alguna manera como que se reemplazó. ¿Qué pasa con el consumo riesgoso de alcohol? Hay un instrumento específico que se llama Audi. A nivel nacional, en 11.7 personas, cierto porcentaje, tiene un consumo de riesgoso de alcohol, ¿sí? Si vemos, aún así igual ha disminuido en la última encuesta nacional, ¿eh? Un poquito, o sea, como un punto porcentual. Porque en realidad el consumo riesgoso, aparte, ¿cierto? Aparte de tener daño, ¿cierto? En el organismo, sabemos que está asociado a un tema de accidentes, ¿ya? Y estos accidentes, por lo menos en el último tiempo, ¿cierto? Se han implementado leyes más severas si hay consumo de alcohol o que está relacionado al accidente y más encima si el resultado es muerte, entonces con mayor razón, por ejemplo, al conductor que está bebido y que fallece la persona si es que la atropelló o hay un choque, es más severo. Entonces yo creo que igual la gente algo de conciencia a lo mejor ha tomado, pero aún así falta, ¿ya? Falta. Y bueno, las mujeres aumentó levemente, ¿ya? Levemente. También es cierto, el principal factor de riesgo, que ya lo hemos dicho, tiene que ver con el sedentarismo. Somos un país sedentario, sin duda. Y eso es lamentable porque nos faltan las opciones donde mejorar esto. O sea, somos un país donde está rodeado, ¿cierto? O sea, de norte a sur, playa, ¿cierto? Tiene costa, todavía hay lugares con muchas áreas verdes. En algunas regiones, como les comenté, se han recuperado espacios. O sea, una de las políticas que tiene que ver con el programa Elige Vivir Sano, ¿cierto? Eh, las plazas se pusieron máquinas para hacer ejercicio. O sea, no hay una excusa para decir, no, es que no puedo ir al gimnasio porque no tengo dinero. No, no. Además que es solo eso, sino que tiene que ver con también tu estilo de trabajo, pero es lamentable que tengamos un 86,7% de sedentarismo. Es muy alto, ¿ya? Muy alto. En las mujeres es donde más es más frecuente, ¿ya? Pero aún así igual, levemente disminuyó entre la última y la penúltima encuesta, de 93 a 90%, o sea, por lo menos un 3% menos somos sedentarias. ¿Cuál es el impacto económico? Obviamente, ustedes saben que cada país tiene sus planes nacionales de salud, tiene objetivos específicos, ejes estratégicos, que se desprenden de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces,
ahora lo que está pasando con el tema de la pandemia, lamentablemente este año, que era el último año de la década, ¿cierto? De todo este plan, los indicadores han sido pésimos, no hay otra palabra, ¿ya? De distintas fuentes puedo decir, los colegas informan que no se cumplieron las metas de este año. Entonces, ya para el próximo, obviamente viene este informe y vamos a ver realmente cuál fue el impacto. Pero cuando hablamos de impacto económico, también significa que al presentarse una gran cantidad de enfermedades crónicas, el Estado tiene que disponer de más dinero para hacer el diagnóstico, para el tratamiento, obviamente que es lo más caro, y también para el seguimiento o los cuidados paliativos que signifique, ¿ya? Y esto obviamente va a afectar mucho más a los países que tienen ingresos más bajos, ¿sí? Entonces ahí está el problema, porque el enfoque ha sido, a pesar de que en el discurso, ¿cierto? Dice prevención, promoción en salud, que es el rol fundamental de la atención primaria, no se está cumpliendo. Usted va a las salas de espera y ahí está, lleno de pacientes crónicos, cuando a lo mejor eso se pudo haber evitado. O sea, son evitables. ¿Mm? Y es ahí donde se ahorra dinero, en la prevención y promoción. Porque imagínate todo lo que significa costear todos los enfermos crónicos que hay en nuestro país con sus medicamentos. ¿Mm? Entonces, claro, nuestro país no se queda atrás, ha implementado ya algunas políticas públicas, como por ejemplo 5 al día. Quizás a alguno de ustedes le hace sentido o lo han escuchado. Ya un tiempo atrás, la idea era consumir por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, ¿ya? Y resulta que en la última encuesta, ¿qué arrojó? El 15% de la población solamente lo realiza. Entonces tú dices, ¿pero cómo? O sea, estamos hablando un poquito menos de 2 millones de personas. El resto no come frutas, verduras, o con suerte llega a consumir 2 o 3 durante el día, o algunos nada, simple, ¿ya? Entonces es complejo. Ahora, ¿por qué a lo mejor? Porque también tiene que ver con un factor económico, ¿ya? Aunque no lo crean, está relacionado. Nosotros como país somos productores, ¿ya? Nosotros como región somos productores de frutas y verduras. Entonces, obviamente, la adquisición debería ser mucho más flexible o más a la mano, ¿cierto? Expedita. Pero si nosotros empezamos a buscar información, ¿qué es lo que pasa? Miren, Chile es el segundo país de la OCDE donde más se incrementan los precios de los alimentos. Estamos hablando en general, ¿eh? De todos los alimentos. Pero es por eso, ¿ya? Porque no hay que olvidar que somos un país que, que está en el límite, ¿cierto? En el límite entre la pobreza y en la clase media, ¿sí? Porque hay una mala distribución de los recursos. Pero hoy en día, la mitad de los chilenos ya gana 400.000 pesos, la mitad. Y el promedio, ¿cierto? El promedio de sueldo en nuestro país no supera los 620.000 pesos. Eso es. Entonces, y todo sube, chicos, todo sube, ¿ya? Y con mayor razón, si no hay un cambio, una modificación significativa en tu sueldo, obviamente las personas ¿qué van a hacer? No pueden optar a una alimentación más sana, por lo tanto tienen que comer o consumir lo que cunda más. Y cuando hablamos de eso significa pan, arroz, fideos, ¿me entiendes? Porque un paquete de fideos, ¿cierto? Con una salsa de tomate, ¿cuánto te va a costar? 1.000 pesos, pero van a comer 4 o 5 personas. En cambio, tú te compras un kilo de manzana que te cuesta 1.500 pesos, donde vienen 5 manzanas. Entonces, es cosa de una cuestión de, lamentablemente y fríamente, se ve así. Entonces, es complejo. Además, no puedes comer puras manzanas, pues si significa que estas 5 al día son 5 distintas. Entonces, ¿cómo implementar una política si detrás no hay un apoyo? ¿En qué sentido? En que, no sé, pues,
a los agricultores a lo mejor darles un bono, no sé, bajarles quizás el impuesto para que puedan producir y a su vez cobrar menos por los productos, ¿me entiendes? Y eso también va a ir a la mano una seguidilla de que el consumidor va a poder adquirirlo. O sea, son cosas que se pueden hacer, eso estamos claros, ¿ya? Pero faltan políticas en ese sentido, ¿ya? A pesar de que, bueno, ustedes saben que yo busco información, pero alguna es muy antigua, 2015, pero es la realidad que estamos viviendo, ¿ya? Y más ahora con el tema de la pandemia, que fue desde el estallido, que lamentablemente las cosas han estado muy malas en nuestro país. Esto es más actualizado, ya esto fue del 20 de junio y ya obviamente estudios revelan el alza de precios de frutas y verduras, ¿cierto? Estamos claros que estamos en la pandemia, aumento del gasto en las ferias libres, claro, porque a los mismos consumidores se les ha consultado, ¿cierto? Seguramente van a la feria y le preguntan, pues, oye, ¿y usted cómo ha visto? No, realmente está mucho más aumentado el precio, no sé, pues una persona iba con 20.000 pesos y adquiría mucho o una diversidad de productos, mientras que ahora con 20.000 pesos a lo mejor adquieres la mitad. Entonces, ahí está el impacto, ¿eh? Ahí está lamentablemente el efecto de todo esto, ¿eh? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con esto, con nuestro discurso de prevenir, de controlar, para poder, ¿cierto?, reducir el impacto de estas enfermedades no transmisibles. Hay que aplicar un enfoque integral que fuerce a todos los sectores, porque yo digo todos los sectores, acuérdense que la salud es un determinante social que va a depender del poder adquisitivo, del dinero que yo tenga a mano, de también asuntos exteriores. ¿Por qué? Porque tiene que ver, imagínense, todo depende de la bolsa, de si sube o no o baja el dólar, o sea, cosas así. La educación va de la mano, la agricultura, la planificación, ¿ya? Entonces, la idea es trabajar en forma integral, pero no se ha logrado mucho. ¿Mm? Así que la táctica y la estrategia siempre es ir enfocados a reducir los factores de riesgo y sobre todo los modificables. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Y por eso yo les decía, o sea, yo veo hasta a este don Miguel, ¿cierto? Que fumó, no sé, 20 o 30 años, perdió su laringe por cáncer. Pero no me da nada, realmente, no me afecta. Entonces en Chile es todo muy bajo perfil. No, pues no sirve, no sirve, ¿ya? Porque ya eh, estamos también invadidos, ¿cierto? Por las redes sociales, por los medios de comunicación, nacional e internacionalmente. Entonces nos va volviendo también un poco inconscientes por un lado o indiferentes a la realidad, ¿cierto? Hay otros países que no, pues son un poquito más drásticos, por ejemplo en Brasil, eh, sí, a lo mejor una persona que es vanidosa o que se cuida siempre su piel y todo, y ve, por ejemplo, a esta señora, que es lo que podría provocar el consumir cigarrillo, cáncer de piel, por ejemplo, o sea, lo pienso 2 veces, ¿cierto? O una persona que un poco más sentimental y que, bueno, o provida, y que más encima ve esto y, oye, sí, realmente el consumir cigarrillo me puede provocar un aborto, un parto prematuro, etcétera. O sea, ya, algo va creando, pero, pero falta, chicos, falta mucho. Siguiendo con el tema de la hipertensión. Esto es lo que pasa actualmente en nuestro país. El 27,6% tienen hipertensión, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, que aquí hay una comparación de las últimas 3 encuestas nacionales que se han realizado. La del 2003 realmente era importante, 33,7, mientras que después bajó 26,5, pero ya para la última encuesta nacional hubo un aumento. Eh, y vamos a ver, porque qué va a arrojar la siguiente, que lo más probable que esté proyectada para el año 2022. Esto que más o menos porque es cada 5 o cada 6 años. Y ahí vamos a ver por qué universidad se lo va a adjudicar. Habitualmente es la Universidad de Chile o la Católica, una de las dos. ¿Qué pasa con la diabetes? Esto es importante. Mire,
O sea, para el año 2003 teníamos un 4.2%, luego aumentamos el doble a un 9% y en la última un 12,3%. O sea, esto es sostenido, ¿sí? Y la diabetes, obviamente, es bastante complicada. Un paciente diabético, la calidad de vida es pésima, chicos, es pésima. Porque igual si se complica, pasamos a un pie diabético y el pie diabético ahí sí que empeora la calidad de vida con el riesgo, ¿cierto?, de amputación en el futuro, ¿no? O sea, es complejo, pero lamentablemente el aumento es sostenido. El cáncer, ¿ya? Otra enfermedad crónica y que, bueno, es mucho más fatalista porque algunos cánceres son muy masivos, muy rápidos, otros son un poquito más larga data, pero en todo el mundo, para el año 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con el cáncer. Y en los próximos 20 años, o sea, ya estamos en los próximos 10, porque esto fue en el 2012, puede aumentar hasta un 70%. ¿Ya? Lamentablemente el cáncer es fatal, o sea, y aquí, aquí sí que hay el costo que significa el tratamiento para los distintos gobiernos o estados es altísimo, ¿ya? ¿Cuáles son los más comunes en el hombre? Pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado. Y en la mujer, el de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago. ¿Ya? El más masivo, es decir, el más rápido, es el cáncer gástrico. ¿Ya? Lamentablemente, el screening no es muy asequible, porque significa hacerse ya sea endoscopías, rectoscopías, o sea, son exámenes caros. En cambio, por ejemplo, con un simple examen de sangre podríamos detectar marcadores tumorales, ¿cierto? Pero el gástrico lamentablemente no. Y ahora se están desarrollando nuevas tecnologías, cierto avance en ese sentido, pero son a largo plazo, o sea, en 5 años más recién podría encontrarse quizás un examen más expedito y que también sea muy asertivo. Justamente una noticia de la semana antes pasada, unos investigadores de la Universidad de Chile están creando un examen que es como un marcador tumoral que a través solamente de una muestra de sangre se va a poder predecir el cáncer gástrico. Buenísimo, ¿cierto? Pero hoy no es tan así. Y bueno, también el cáncer tiene que ver con factores conductuales y dietéticos. Por uno es el índice de masa corporal elevado, la ingesta reducida de frutas y verduras, así que no se nos olvide ese 15%, falta de actividad física, que no se nos olvide el 86%, consumo de tabaco y consumo de alcohol. Así es que, y bueno, el cáncer más común a nivel mundial es el del pulmón y gástrico, ¿ya? Esos son como los que la llevan. El consumo de tabaco, ¿ya? Factor de riesgo, no solamente provoca cáncer pulmonar, que es atribuible al 70% de esas muertes, sino que también provoca otros cánceres, ¿ya? Y lamentablemente, si lo hablamos a nivel regional, podemos decir que África, Asia y América Central y del Sur son los que están más afectados, ¿ya? Porque claro, el nivel socioeconómico también es más bajo comparado a Europa o América del Norte, ¿sí? Entonces, es complejo, ¿eh? También los cánceres son causados por virus. Tenemos el virus de la hepatitis, el virus del papiloma humano, que son responsables hasta de un 20% de las muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medios, ¿ya? Esta tabla es bastante actualizada al 2020, la tasa bruta proyectada de mortalidad por el total de neoplasias en Chile, ¿ya? O sea, no hay duda de que esto va en aumento. Y es un aumento. O sea, en ningún momento en el tiempo, desde el año 97,
se ha visto una disminución del proceso, ¿ya? Porque cada vez se van sumando más factores de riesgo, más factores conductuales, más factores ambientales, que eso también hay que tenerlo claro. El ambiente no solamente por el agua, la tierra, también hay que pensar en la polución, ¿cierto? La radiación, entonces el smog, ¿ya? Principalmente en ciudades que ultra industrializadas y que eso afecta, pero tremendamente. Esto igual, a pesar de que es antiguo, pero algo que a mí me gusta destacar es la diferencia que tenemos en las distintas regiones con respecto a los tumores malignos o llevados a cáncer y a las enfermedades del sistema circulatorio. En el norte, estamos hablando de Arica, Iquique, Antofagasta, predominan las neoplasias, ¿ya? Y bueno, aquí Araucanía también parece que sí, es la que tiene ese predictor. Pero en el resto de las regiones predominan las del sistema circulatorio. Entonces, algo pasa, algo está pasando en el norte que nos está llevando a fallecer más, ¿cierto? Por cáncer, ¿sí? Y yo creo que es cosa de meditarlo un poco. ¿Qué pasa en el norte? Hay más sol, pues chicos, ¿ya? La radiación ultravioleta es uno de los factores. Nosotros en Arica tenemos todo el año sol. Hoy día está nublado, pero aunque no lo crean, los rayos UV atraviesan de igual manera. Entonces la gente necesita el concepto de autocuidado, o sea, el usar protector solar o pantalla solar todo el año. Es súper importante. Hay otros factores que a lo mejor podrían estar relacionados, quizás hasta el consumo de agua, pero no porque el agua esté no sé, pues contaminada, no, sino que el agua tiene muchos minerales. Y esos minerales igual se impactan en nuestro organismo y que al final después se puede traducir a lo mejor en un cáncer. Claro, no hay estudios con respecto a ello, pero pues quizás pudieran estar relacionados. Entonces, hay otros factores que algo nos están llevando. O puede ser también el acceso, ¿ya? El acceso a la salud con respecto a este tipo de enfermedades, comparados al resto del país. No lo sé, ¿ya? Pero es para que lo mediten. Y esto es importante. Dijimos que el cáncer también es provocado, o sea, también es una enfermedad crónica y puede ser provocado por virus. ¿Ya? El virus papiloma humano, ¿ya? Que es un virus que lo porta el hombre, ¿ya? El hombre es el portador, pero lamentablemente quien manifiesta las lesiones a corto y mediano y largo plazos es la mujer con un cáncer cervicuterino. Y la única forma, ¿ya? Y esto que se entienda, es la única forma de prevenir es usar el condón. Y no solamente hablo del condón masculino, sino que también puede ser el femenino, que hoy en día está empoderándose más. Pero es lamentable ver lo que nos muestra la última encuesta nacional, en donde solo el 10% de la población usa siempre condón, ¿ya? El resto a veces o por un momento y después cuando creen que tienen una pareja estable, dejan de usarlo porque la pareja es estable. Estable entre comillas, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú puedes tener una pareja bastante fiel, pero esa persona ya tuvo otras parejas sexuales antes. Entonces es portador del virus y tú puedes manifestarlo, ¿ya? Así es que cuidado, chicos, ¿ya? El preservativo se entrega en forma gratuita en muchos centros, es de fácil adquisición, ¿ya? Pero es la única medida. Y obviamente, triste ver esto, que la mujer también sea menos, porque, claro, la responsabilidad se le atribuye al hombre. Es decir, el portar el condón se le atribuye al hombre, y no, pues, no puede ser, ¿ya? Así que hay que empoderarse más. Y bueno, estas son las principales, ¿cierto? Cánceres: pulmonar, después hepático, gástrico, colorectal, mamario y cáncer de esófago. Si te das cuenta, lo que predomina es el sistema gástrico, ¿sí?
El de mama en el caso de las mujeres, lamentablemente ha aumentado en el tiempo. Ahora, ha aumentado el cáncer, pero lo bueno es que la mortalidad se ha disminuido un poco. Y esto es por principalmente la detección precoz. Cuando el cáncer de mama se detecta en etapa 1 o etapa 2, hay un chance del 90 al 100% de curarse del cáncer. Pero lamentablemente en una etapa más avanzada, no. O sea, el chance disminuye drásticamente a la mitad. ¿Mm? Entonces ya dijimos, el cáncer puede ser también, aparte de carcinógenos biológicos que tienen que ver con virus, bacterias o parásitos, también tenemos carcinógenos físicos, ¿ya? La radiación ultravioleta o ionizante, ¿ya? La ionizante es la que se adquiere por los exámenes, ya sea radiografía, escáner, ecografía, todo lo que tenga que ver. Entonces los tecnólogos médicos en rayos, en realidad ellos siempre han estado en riesgo, ¿ya? A pesar de que se protejan y todo, pero lamentablemente a la larga puede presentar un cáncer. Y los carcinógenos químicos, que aquí tenemos los asbestos, ¿sí? O los componentes del humo del tabaco, también las aflatoxinas, que son los contaminantes de los alimentos. Eso tiene que ver, chicos, con cuando vemos ese tomate perfecto, ¿ya? Como de película o de, no sé, pues de revista, rojo y brilloso y sin ninguna alteración. Bueno, para que ese tomatito fuera así de perfecto, pasa por un proceso, ¿cierto? Hay pesticidas o son transgénicos y ahí están los componentes químicos, ¿ya? Que podrían llevarlo a un cáncer al futuro. O cuando usted compra, ¿cierto? La bolsa de choclo y todos los granos son iguales, ¿no le llama la atención? Entonces, chicos, cuando uno va a comprar alimentos, sobre todo, entre comillas, naturales, no elija el más perfecto, elija el que a lo mejor tiene un pequeño orificio, porque ya, seguramente pasó un gusanito por ahí, pero si pasó el gusanito, significa que no es transgénico o que no tiene muchos pesticidas, porque sobrevivió, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa con el arsénico? Que son contaminantes del agua de bebida, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Consumimos agua potable, ya, pero tiene muchos minerales, ya, sin problema. Pero consumimos agua embotellada. ¿Y qué pasa con esa agua embotellada? Que por un lado es agua detenida, ya, detenida. Tú no sabes el origen de esa agua, no sabes si el bidón se limpió adecuadamente. Eh, o sea, hay hartos factores. Y el hecho de que haya estado en contacto con el plástico y a veces están a todo sol, ¿sí o no? Entonces, cuidado, cuidado. O sea, entre consumir agua embotellada, se los digo, chicos, se los digo, es mucho mejor consumir agua de la llave, ¿ya? Y esto lo dice gente de la Ceremi, gente que han hecho estudios de las aguas en Arica. ¿Mm? Así que yo sé que es mala y todo, pero es mejor el agua de la llave. Bueno, y otra cosa que lamentablemente no podemos escapar es el envejecimiento, porque es progresivo, ¿cierto? Sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de presentar un cáncer y también una enfermedad crónica, cualquiera de las otras que ya hemos mencionado, pero con el envejecimiento se van acumulando factores de riesgo, ¿ya? Así que lamentablemente es así. ¿Mm? Esto ya lo he mencionado. Entonces, uno dice, bueno, pero si un cáncer, no creo. Entonces, yo digo que así debe ser de impactante. Así tiene que ser de impactante la información que se le entrega a la gente, con imágenes, ¿ya? Porque mucho más lúdico, mucho más, bueno, algo pasa en tu cerebro. O sea, si yo le digo a una persona que el cigarrillo va a producir cáncer pulmonar, es distinto a mostrarle un cáncer pulmonar. Si yo le digo, ¿sabes qué? Si no usas preservativos, corres el riesgo de tener un cáncer cervicuterino, en vez de decírselo, mejor le muestro un cáncer invasivo, en donde ya ese cuello no tiene forma, y que lo más probable es que haya obviamente, invasivo, metástasis en cualquier parte. O le digo a la persona, aliméntese mejor, ¿cierto? Coma más fruta y verdura, para evitar un cáncer gástrico, y se lo muestro.
O a esta paciente, a esta señora, yo le digo, ¿sabe qué? Use protector solar, protéjase del sol, no tome sol entre las 11 y las 4 de la tarde. Y mejor le muestro a la señora que tiene un cáncer de piel. ¿Me entienden? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Pero no sé qué pasa que no toman esas medidas. ¿No? Entonces, la modificación y la prevención de los riesgos va a significar que más del 30% de las defunciones por cáncer se podrían evitar. 30%. Significa moderar el consumo de tabaco, cuidado con el exceso de peso, el problema de las dietas, por un consumo insuficiente de frutas y hortalizas, la inactividad física, el consumo de bebidas alcohólicas, las infecciones por los virus, las radiaciones, el aire, o sea, todo modificable. ¿Mm? Otra imagen, ¿cierto? Donde vemos acá el cáncer más común en las mujeres, y si se dan cuenta predomina el rosado. ¿Y qué significa? Cáncer de mama, ¿ya? Cáncer de mama es una pandemia, chicos, ¿ya? Todas partes. Pero claro, hay regiones, por ejemplo, en Perú, Bolivia, parte de África, el cervicuterino va en primer lugar. Es decir, el cáncer de mama pasa a segundo o tercer lugar, ¿me entienden? Bueno, ¿por qué? Porque claro, en Chile, nosotros, y lo digo porque soy matrona, en Chile el tema del PAP es una meta anual. Entonces, algo que está impregnado en el equipo de salud. Si una persona, por ejemplo, va al médico y el médico se da cuenta que tiene su PAP alterado o su PAP vencido, la manda a la matrona automáticamente. Si el nutricionista está controlando a la paciente por otra cosa, pero si ve que el PAP está atrasado, manda a la paciente. Y campañas todo el año. Entonces, en Chile hay una pesquisa activa. Aunque yo les digo, no se logra la meta. ¿Por qué? Porque igual todavía hay una cierta, las mujeres todavía algunas son reacias a hacerse el PAP, ¿ya? Porque no les gusta, porque creen que duele, que molesta, que no tienen tiempo, o sea, hay hartos factores. Pero aún así se hace una pesquisa. En cambio, en Perú, Bolivia, países vecinos, no es prioridad, lamentablemente. Y nosotros, ¿ya? En GINE, recibimos a muchas pacientes bolivianas y peruanas con cáncer cervicuterino en etapa terminal. Y claro, tú le preguntas, y dígame, ¿se ha hecho el PAP? No, nunca, nunca. O ¿cuándo fue el último PAP? No, hace como 15 años, o hace 20 años, o desde que nació mi hijo, ¿me entienden? Entonces, claro, es otra la conducta porque el Estado tampoco se ha hecho cargo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos cáncer de mama, la primera causa, una porque es una cosa global, si te das cuenta, pero también tiene que ver con el acceso. O sea, una mamografía no está a la mano de cualquier persona, porque no es barata una mamografía. Entonces se hacen campañas en atención primaria, se inscriben, ¿cierto?, en una lista de espera, pero no es suficiente. ¿Mm? Pero es el único examen, ya el gold estándar para hacer un diagnóstico. A pesar de que igual la primera que diagnostica habitualmente es la mujer, cuando se detecta alguna masita, algún porotito, ¿cierto?, en la mama, pero lo primordial es la mamografía, porque hay cánceres que no se palpan, sino que están en los tejidos, ¿ya? Así que, bueno, es un tema que, y obviamente en otros países hay otro tipo de cánceres, ¿ya? Por ejemplo, pulmón, ¿cierto? De acá, en China. Entonces, impresionante. ¿Mm? Hay factores ambientales más que nada ya. Bueno, ¿qué pasa con la obesidad y el sobrepeso? Ya desde el año 80 que la obesidad se ha doblado en todo el mundo. Y ya para el 2014 más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepesos y de los cuales más de 600 millones eran obesos. No, realmente esto ha sido tremendo, tremendo. Entonces, claro, en Chile se han preocupado porque hay un alto índice de obesidad y sobrepeso, uno de los países que más sobrepeso tiene en Latinoamérica. Preocupa, ¿cierto? Preocupa. Entonces, obviamente,
hay que, uno, primero, tiene que fijarse, o sea, el peso y la talla. Y el peso y la talla me va a decir si estoy en un estado normal, sobrepeso, obesidad mórbida. Lamentablemente, nuestro país tiene una doble carga de enfermedad. Por un lado, tiene que lidiar con las enfermedades crónicas no transmisibles y por otra, por las infecciosas. Y por un lado, ¿cierto? Tenemos, con respecto al estado de índice de masa corporal extremo, como obesidad mórbida, pero por otro también podemos tener personas enflaquecidas. Ahora, las personas enflaquecidas habitualmente, hoy estamos hablando del año 2020, no es porque no haya acceso a la alimentación, ¿ya? O sea, si lo comparamos hace 30 años atrás, sí, había desnutrición por carencia, ¿ya? Por carencia de recursos. Pero hoy día no, es muy raro eso, es muy raro. Pero si es muy enflaquecido es por más que nada por factores conductuales o por problemas, ¿cierto? En la alimentación, ya sea bulimia, anorexia u otras enfermedades metabólicas. Pero estamos en el otro extremo, ¿ya? Sobrepeso, obesidad, mórbida. ¿Y por qué obviamente ocurre esto? Porque hay un tema de gasto de calorías, en donde se ingiere más, pero se gasta menos de lo que obviamente, y eso va provocando esta acumulación, ¿ya? Y esto muchas veces porque nosotros tenemos una ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en sal, azúcar, grasa, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes que favorecen el metabolismo. Y por otro lado, ¿cierto? El sedentarismo que nos está cobrando, ¿cierto? La cuenta. Y es una cuenta que la vamos a pagar a largo plazo. ¿Mm? Y todo esto, o sea, el hecho, solo el hecho de estar con sobrepeso y obesidad, nos va a llevar a otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, la diabetes, trastornos del aparato locomotor, es decir, la osteoartritis, ¿cierto? Que enfermedades degenerativas de las articulaciones y obviamente eso es importantísimo. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta. En la, o sea, en la encuesta del 2003, el 61% de la población tenía sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Para el 2010, el 67%. O sea, ¿ya? Y miren lo que mostró la última encuesta nacional. Si nosotros sumamos 39,8, 31,2 y 3,2, estamos hablando de casi el 75% de la población. ¿No es alarmante? 75, chicos. Entonces, ahí hacen falta políticas. Algo hay que hacer. No puede ser. ¿Mm? Bueno, ya les hablé de esta doble carga de morbilidad. Esta imagen, ¿cierto? La imagen dice más que 1000 palabras. ¿Mm? O sea, la mundialización, la urbanización, el copiar, ¿cierto? El copiar hábitos, modelos de otros países, por ejemplo, porque el McDonald's no fue creado en Chile, ¿eh? Sino que trascendió, y no solo el McDonald's, sino que todas las otras empresas, ¿cierto?, de comida rápida, y los niños. O sea, quienes realmente están aquí siendo afectados son los niños. Ahora, nadie te dice que no lo hagas. Todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene quizás ganas de probar algo, de comer, o algo chatarra en la semana, pero el problema es la constancia, ya que sea un hábito todos los días, o sea, una cosa tremenda. Y a pesar, ya, de que esta imagen es del 2013, pero esa fue la evolución, ya, para que lo vayamos viendo, la evolución de la obesidad en nuestro país, la obesidad infantil. O sea, de 7,4 en el 2006 aumentamos al 9,6 y de ahí se ha mantenido en el tiempo, ¿ya? Lo más probable, chicos, es que en las últimas encuestas muestren un aumento impresionante de la obesidad infantil. Si nosotros lo vemos a nivel regional, mientras más al sur, más obesos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la dieta, ¿ya? Una dieta hipercalórica porque hace frío, hay poca actividad física por lo mismo, porque hace frío, entonces ahí faltan, ¿cierto? Quizás poner otro tipo de políticas más innovadoras para justamente los niños que se quedan en casa.
Pero si lo vemos por comuna, esto igual llama mucho la atención. Como en Puente Alto, que está en la región metropolitana, casi duplica la siguiente, que es Temuco. Entonces ahí ya lo atribuimos, ¿cierto? Aquí, a nivel socioeconómico, por un factor, y el otro también en que los niños no están en la calle jugando, no van a las plazas por la delincuencia, por las balas locas, por cualquier cosa, una situación. Entonces, hay factores, ¿ya? O sea, la obesidad, más que algo metabólico, también tiene que ver con determinantes sociales. Entonces, obviamente, hay un radar. Este radar, en donde yo identifico al paciente, lo busco, le hago promoción, lo educo para evitar que presente la enfermedad. Ese debería ser nuestro rol. Pero no, aparece el paciente, se le otorga el tratamiento, se da de alta y desaparece. No hay un seguimiento. No funciona. ¿eh? ¿Por qué? Porque el rol del paciente no es relevante. El seguimiento es esporádico. Lamentablemente no hay personas, ¿cierto?, que hagan, por ejemplo, visitas domiciliarias para preguntar por qué el paciente no ha ido o cómo ha ido el tratamiento, ¿cierto? Y lo otro es que no considera el apoyo para el automanejo, ¿sí? Que tiene que ver con el autocuidado. ¿Mm? Entonces nosotros como atención de salud actuamos reactivamente sobre el problema. Cuando se presentó, ya, listo. ¿Y qué hay que hacer? Tratar. Y ahí está el gasto, que significa. En cambio, si fuéramos proactivos, evitaríamos, ¿cierto? Imagínate, yo creo que un 30% de lo que tenemos ahora. Lo otro es que los pacientes pueden estar largos periodos, pero con escasa mirada integral de sus condiciones de riesgo y cuidado. Y esto tiene que ver porque no es integral, sino que yo veo solamente el problema, pero no me preocupo, pero ¿por qué la persona está así? A lo mejor, por ejemplo, la obesidad que tiene no es por un tema, claro, debe ser por un tema de ansiedad, a lo mejor, ¿cierto? Porque come, come, come. Pero ¿por qué tiene ansiedad? Entonces es un problema de salud mental. Y hay que derivarlo al psicólogo, al trabajador social. Hay que ver ese aspecto, ¿ya? Eh, y así, todo debería ser visto con una mirada integral. Y lo otro es que el control de estas enfermedades requiere grandes cambios en el comportamiento, en la conducta, por un lado. Por otro, el equipo de salud y también la organización del sistema. Porque si obviamente el sistema está estructurado en donde hay que cumplir metas, en donde solo se preocupa de atender y no le da el tiempo al equipo para poder programar actividades o acciones más estratégicas, también vamos a seguir en el mismo ciclo vicioso, ¿ya? Como programas, ¿cierto?, que se han creado y que dio levemente resultados, digo levemente porque lamentablemente las estadísticas no lo demuestran, el programa Elige Vivir Sano, en donde se incorporó este tema de consumir más frutas, más verduras, más actividad física. En las plazas pusieron máquinas, ¿cierto?, para hacer ejercicio. En las juntas de vecinos también se implementaron grupos de zumba, baile entretenido, qué sé yo. Pero la cosa era mejorar un poquito y ya, sí, dio resultado, algo. Pero obviamente los programas muchas veces tienen que ver con quien esté de turno. Hay cambios de gobierno. Entonces cambió el gobierno y se crearon estas orientaciones y alineamientos programa Vida Sana, que se desprenden del anterior, ya del Elige Vivir Sano. Entonces, pero aquí lamentablemente hubo una reducción, ya una reducción de recursos, por lo tanto ya los programas no eran tan masivos, hubo bastante reclamo, ¿eh? Porque no sé, pues, por ejemplo, a la profesora de educación física que le pagaban para hacer clases en la Junta de Vecinos X, ya no iba porque no había recursos. Entonces, aunque no lo crean, son acciones súper simples, pero que crean impacto de alguna manera y que la persona tiene la opción, pues la persona sobre todo de bajos recursos, no todos tienen para ir a un Smart Fit o no sé, pues ya sea un gimnasio. Y con el tiempo se crea esta ley de etiquetado nutricional
que en realidad yo encontré que no sé cuánto plata habrán gastado en esto, ¿eh? Pero para que me digan que es alto en azúcar, alto en grasa, alto en calorías, alto en sodio, cuando nosotros, creo que ustedes también, sabemos, lo sabemos, ¿cierto? Y sí, yo igual, yo creo que más de alguno lee primero el etiquetado antes de consumirlo, ¿sí o no? Una costumbre que se ha creado con el tiempo. ¿Pero va a generar cambio? O sea, porque está el letrerito negro ahí, no lo voy a consumir. Ya. Este programa no está enfocado en nosotros, en donde ya tenemos un criterio deformado, más que formado, deformado, sino que es para los niños de 4 o 5 años que están en una edad en donde piden, en donde ellos, ¿cierto?, exigen o ellos ya saben elegir. Entonces, en ellos se está incorporando esto de, mira, esto hay que consumirlo con precaución, reducido, porque mira, alto en azúcar, alto en grasa, y ahí viene la educación, ¿te fijas? En los niños. Y que obviamente va a generar que sea un adulto más responsable de su salud, ¿ya? Pero es a largo plazo, no es ahora. Así es que es uno de los programas que podríamos destacar, ¿ya? Eso, pues, chicos.